Muchísimas gracias a Listo. Hola Agustín. Jaja, gracias, perdóname. Muchísimas gracias tanto a Agustín como a Gaby Ruiz, Agustín Burbano, analista político del Ecuador, Gaby Ruiz, periodista del Ecuador, colaboradora asidua de Pie de Página. Queremos empezar, Gaby, con una pregunta contigo, y Agustín, si quieres después retomarla un poco, pues, ¿cuál es el panorama, no? Sabemos que las izquierdas venían de una disputa amplia, sabemos que hay un empate técnico, ¿no? En cómo se ven los resultados electorales. Y a mí un poco de haber estado leyendo, y lo comentaba con Luciana un poco, es esta cuestión de la polarización, que hay mucha polarización, que hay sectores de la población como muy encontrados. ¿Cómo se están viviendo aquí los días ahora en Ecuador? Saludos desde Quito. Estos días además se presenta en Quito una situación por el cambio climático. Les quiero poner eso de coyuntura. Es un aumento de entre el 15 y 17% de lluvias y en algunos sectores de hasta el 40%. Wow. Entonces, esto forma parte de la agenda también, ¿no? De los candidatos y qué deberían hacer para enfrentar estos grandes retos. En particular, los días que estamos ya viviendo en la ciudad, en el país, son de bastante agitación porque las campañas políticas tuvieron sus cierres de campaña el día miércoles con grandes convocatorias. Y bueno, del lado de ADN pudimos ver la reproducción de unos muñecos gigantes de cartón, que eso ha sido un poco la característica marketing ahí de la marca de ADN. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, tuvo un gran cierre en un sector popular del sur de Quito, donde se pudo conectar con pues muchos públicos y a la vez la candidata Luisa González pudo hacer estas últimas palabras de cierre de manera muy masiva. Y bueno, hablando de este cierre de esta pugna muy cerrada que ubican las encuestas entre los dos candidatos, yo creería que hay que colocar el elemento también de los medios de comunicación, que lejos de darnos más aportes para el análisis, de establecer las diferencias entre los candidatos, han dejado, yo creo, de lado estos elementos y se han colocado también solamente en la narrativa superficial. Los muñecos, el despliegue de todos estos recursos que son millonarios y para empeorar, digamos, el panorama en la situación que le dejan a los ecuatorianos, hay un nivel de campaña sucia tremendo. De pronto, este año, sobre todo en el ejercicio de la justicia, se han develado una serie de chats y a través de estos chats que utiliza la justicia como una de las herramientas para denunciar o trabajar la justicia, entonces se filtran continuamente chats desde el oficialismo contra algunos políticos de la Revolución Ciudadana en ese intento de, pues, manchar ya la contienda política y eso yo creo que le genera un tremendo ruido a los ciudadanos que lo que necesitan es comprender cómo va a mejorar su situación en seguridad, en cuanto al acceso a la salud, la educación. Tenemos, según los datos que ahora mismo se manejan de manera oficial, más de 18.000 niños que han salido del sistema educativo. Eso es una generación perdida. Y ya vamos a entrar en unos minutos en un profundo análisis. ¿Por qué a partir de lo que vivimos en la crisis por el COVID? Pues ustedes saben el encierro, la catástrofe económica que fue para muchos de los emprendedores, familias, empresas, etcétera. Eso vino continuamente desgastando a la economía ecuatoriana y ahora tienes muchos de esos niños y familias que fueron golpeadas por estos cambios estructurales y una situación como la pandemia en donde empeoró su economía, salieron los niños de la escuela, muchos jóvenes no tuvieron oportunidades para estudiar y lo veo así ahora, ¿no? Entonces la gran pregunta es, en estos últimos años de gestión y gobierno de la derecha, porque el Ecuador, después de la salida de la Revolución Ciudadana, tuvo un giro hacia la derecha con los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y de Daniel Noboa. Y a partir de eso, varias políticas han ido gestionando, yo creo, y eso hay que ponerlo también bajo el foco del debate, esta crisis económica y social que nos da cuenta ahora, leía en un portal digital también de los colegas de Tinta Digital, al menos 3 o 4 niños a diario mueren asesinados o son secuestrados, extorsionados en el Ecuador debido a la crisis de seguridad.
Y bueno, más de 13 millones de ecuatorianos este domingo 13 de abril tenemos que elegir en una de esas opciones, ¿no? Y bueno, a la propuesta de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, a medida que van pasando los días, se fueron sumando también más actores políticos. Jan Topic, por ejemplo, también otros partidos que estuvieron en esta contienda para las elecciones 2025. Y sí, bueno, es la gran expectativa. Los ecuatorianos residentes en México, por cierto, que son cerca de 500,000, tendrán la facilidad de que la Embajada de Suiza va a darles las instalaciones y facilitar un poco este proceso. Ahí tenemos también un voto muy importante de los ecuatorianos en el exterior, que algunos han denunciado que no se han instalado, por ejemplo, en España adecuadamente las mesas para los electores y esto se sabe que mucho el voto en el exterior ha sido un fuerte de la Revolución Ciudadana y lo mismo ocurre en una de las provincias en Manabí, y con esto quiero decirles que hay mucho que se ha criticado sobre la actuación del poder electoral en el Ecuador, que no ha sido precisamente imparcial, sino que, de hecho, también hay que decirlo, mandó tres cadenas nacionales, 3 días seguidos, para inducir al voto, que ha modificado la ubicación de varios de estos recintos electorales en provincias, como les decía, como las de Manabí, que es reconocido fuertemente el voto de la Revolución Ciudadana. Y bueno, creo que la infracción más grave del poder electoral es no haber actuado de manera adecuada en aclarar las reglas. El presidente Daniel Noboa sigue haciendo su campaña en funciones como presidente y precisamente parte del sistema democrático lo que obliga es a quienes se lanzan como candidatos que pidan licencia para que puedan hacer correctamente su campaña sin el uso de los recursos públicos y sin todo este aparataje que le daría ventaja en comparación a los otros candidatos. Y bueno, con este reporte de varias situaciones que han ocurrido en los días, yo quiero cerrar comentándoles que la Embajada de Rusia denunció y pidió una aclaratoria por la deportación, la expulsión de 9 ciudadanos rusos, entre los que se encuentran algunos periodistas. Y bueno, estamos también en la espera de esto porque serían unas condiciones graves de cómo se vienen desarrollando las horas previas a las elecciones del día domingo 13 de abril. Pues hola Gaby, hola Agustín, soy Luciana Oliver, aquí también de pie de página. Y bajo este panorama que nos está dibujando Gaby Ruiz, me gustaría preguntarte, Agustín, sobre las posibilidades que ves en esta contienda electoral de los resultados del 13 de abril y la importancia que tuvieron la firma de estos acuerdos con los pueblos indígenas. Un poco pensando bajo qué acuerdo se consiguió esta unidad y qué esperanzas a largo plazo hay, si solo fue una unidad electoral o estamos hablando de algo a largo plazo. Ay, Agustín. Hola, ¿me escuchan? Sí, Casi no, bajito, un poco, pero ajá. Está lloviendo mucho, yo estoy en el auto y siento que estoy perdiendo señal de internet, pero no les logro escuchar nada a ustedes. No sé si ustedes me escuchan a mí. Ahí te escuchamos mejor, sí, adelante. Ya, perfecto. Yo no le escuché nada por si acaso la pregunta. Un poco como cuáles, bueno, si quieres, sí, échate. no, las posibilidades que existen en este 13 de abril en la contienda electoral y un poco que nos cuentes sobre el acuerdo y la firma que hubo de los pueblos indígenas con Luisa González. Ya, a ver, empezando por lo segundo. Ustedes han escuchado esta frase que dice que en la noche todos los gatos son pardos. Aquí tendríamos que decir que en la noche todos los gatos somos pardos. Tal como nos comentó Gabriela, ya vamos cerca de 8 años de reformas estatales neoliberales, de reformas estructurales neoliberales, de un discurso del Estado obeso, de un desmantelamiento de las capacidades estatales, no solo en el sector de seguridad, pero empezando por el sector de seguridad, también en las políticas de bienestar del Estado, también las políticas de regulación de los diversos mercados que son básicos para el funcionamiento de la sociedad.
explica que las izquierdas en Ecuador hayamos logrado sentarnos en una misma mesa y conversar es porque Ecuador está en la peor crisis desde el retorno a la democracia y eso no es un dato menor. Y digo no es un dato menor porque sí creo que aún nos falta dentro de las izquierdas de dar un paso más adelante, porque si bien lo que estamos haciendo está bien, tuvimos que esperar que el país se hunda mucho para llegar a tener un comportamiento mínimamente cooperativo y eso no debería volver a ser así. Por lo menos alguien que se precie de ser de izquierda no debería esperar que el país llegue al fondo al que ha llegado para tener un comportamiento cooperativo. Entonces, estoy muy contento de que hayan diálogos, pero llegamos de la peor manera al diálogo y eso no habla bien. Ahora, un Incluye a poco, los movimientos ecologistas, sí, ahí incluyo a los feminismos, ahí incluyo a la Revolución Ciudadana, ahí incluyo el movimiento indígena, ahí nos incluyo a todas y todos. O sea, el costo que tuvimos que pagar para sentarnos en una mesa fue demasiado alto. Lo segundo que les dijera respecto a las posibilidades, y hay posibilidades básicamente porque Daniel Noboa ha perdido ventaja de votos en los bastiones donde era fuerte. Sigue liderando Quito, sigue liderando Pichincha, pero ya no con la contundencia que lideró en el 2023, ni siquiera con la contundencia que lideró acá en la primera vuelta. De hecho, en la primera vuelta del 2025 ya tuvo una disminución muy significativa de votos respecto de la segunda vuelta del 2023. Y yo sé que es sui generis comparar primeras vueltas electorales con segundas vueltas electorales, pero por el alto nivel de polarización que existió en la primera vuelta del 2025, la comparación es metodológicamente lícita. Hay posibilidades también porque Daniel Noboa ha cometido muchos errores, tanto de gestión como políticos. Entre los errores de gestión más importantes fue su nula respuesta al derrame petrolero de más de 25,000 barriles de petróleo en Esmeraldas. Esmeraldas era uno de los pocos lugares en la costa donde Daniel Noboa había erosionado votación en la Revolución Ciudadana y con esto perdió cualquier ventaja que tenía. Y entre los errores de gestión también están los cortes de 14 horas de luz, que significó un descenso en la popularidad de Daniel Noboa, de la cual no se pudo volver a recuperar. Ecuador tuvo 3 meses de cortes de luz, un mes de cortes de hasta 14 horas diarias en todo el país, y eso fue un golpe muy fuerte. Y entre los errores políticos que ha cometido Daniel Noboa están muchos. Lamentablemente la sociedad ecuatoriana no es una sociedad que está muy partidaria de la democracia en este momento. De hecho, en la encuesta Latinobarómetro, somos del país de Latinoamérica que vería con mejores ojos un gobierno autoritario y un gobierno militar. Eso habla de la desesperación de la población por tener un orden instaurado de manera autoritaria y violenta. Pero dentro de este contexto autoritario y de esta predisposición autoritaria que tiene la ciudadanía, a pesar de eso, sí han habido errores que le han costado a Daniel Noboa. El error que más le costó en términos políticos fue haber eliminado su principal contendiente electoral en la tendencia de derecha, que era Jan Topic. Jan Topic, ante el declive de los apagones de luz de Daniel Noboa, era como la figura natural llamada a sustituirlo. Y Daniel Noboa lo que hizo fue proscribirlo de la papeleta, y eso hizo que Jan Topic vaya construyendo mayores afinidades con la Revolución Ciudadana hasta el momento en que ahora está en cercanía a Luisa González. Y eso sí le mina votos propios al mismo Daniel Noboa. Entonces, existen condiciones, sí, existen condiciones para que la Revolución Ciudadana gane este domingo. Es la elección en la que de mejor manera llega la segunda vuelta a la Revolución Ciudadana. creo que te perdimos el audio, Agustín. Dejamos de Organizado el escuchar. Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado, tal como Gabriela ya nos explicó previamente. Ok, pues un poco tomando esto en cuenta y tomando en cuenta que podría ser el resultado favorable para la familia del actual presidente, pues esto, ¿cómo se configuraría en un escenario cambiante, con guerras arancelarias por todo el mundo y con un poder creciente de la derecha en muchos flancos? ¿Cómo vislumbrarían esta situación? A ver, lo de la guerra arancelaria ha sido un tema bastante tangencial acá en Ecuador porque los problemas internos, el drama interno Claro, es mucho mayor. Entonces, el tema del drama arancelario no es algo que es parte de la conversación pública local. Eventualmente va a golpear a los productos de agroexportación hacia Estados Unidos, eventualmente va a golpear, pero no es algo que de momento esté en la agenda. Lo que sí está, lo que sí me atrevería a decir que
no hay cómo dar por sentado es que existe un debilitamiento de la derecha acá en Ecuador. Eso no me atrevería a decir. Lo que creo es que la derecha no logró tener un proyecto de país y al no lograr un proyecto de país, dejó espacios vacíos que están siendo ocupados por la Revolución Ciudadana en el electorado, pero no me atrevería a decir que la derecha está perdiendo poder en el país de ninguna manera. O sea, ahí sí creo que lo que se viene es una sociedad altamente polarizada y una sociedad que va a tener una dinámica de conflicto bastante intensa y que va a requerir mucha operación y mucha negociación política en los próximos años en caso de que gane la Revolución Ciudadana. Y en caso de que gane Daniel Noboa, lamentablemente lo que podemos ver es una profundización de sus rasgos más despóticos, más autoritarios, más autocráticos, y ya estamos viviendo una lamentable experiencia de restricción de derechos políticos y civiles, y lamentablemente lo que me espero si es que gana Daniel Noboa es que este proceso se profundice más. No perdamos de cuenta que Daniel Noboa es el representante de la familia más rica de este país. Estamos hablando del principal representante del poder económico de este país. Preside el Ejecutivo, la primera función del Estado. Su madre es la asambleísta más votada. Eso quiere decir que si Daniel Noboa gana la presidencia nuevamente, hay mucha probabilidad que su madre sea la presidenta del legislativo. Entonces vamos a tener poder económico, poder ejecutivo, poder legislativo, más la subordinación de la Fiscalía, la subordinación del Consejo Nacional Electoral, la subordinación de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, vamos a tener todos los poderes del Estado y de la sociedad de este país bajo las manos de una sola familia. Y eso es todo menos condiciones mínimas para el ejercicio de una democracia liberal en cualquier parte del mundo. No, pues muchas gracias y esperando que sí, que este proceso no se profundice más, que no exista la profundización de esta crisis democrática en la que nos están planteando que está Ecuador. Pues queremos agradecerte por tomar esta entrevista y pues estamos a la espera del 13 de abril. Exactamente, Agustín, se nos va cortando el tiempo. Muchísimas gracias por tomarte la molestia, gracias por haber hecho los esfuerzos para, a pesar de estar en el coche, tomarnos la llamada y estamos, ahí está Gaby, muchísimas gracias también Gaby, ambos, a ti y a Agustín, ahí andamos en comunicación y nos vemos hasta la próxima. Gracias a Gracias. ustedes. Un saludo